tengo ningún amigo secretario. Gracias. La vergüenza. Es dependiendo, si le gusta gustadita 38 y holgadita 40. Creo que 38. 38. Porque esta es 38 y la que tengo de educación física también es 38. ¿Y de esa no? Sí. Ya, vamos. Cuatro años. Ya. Cintia, por la mañana están las camisetas del Real Rey. Y me queda bien. Sí. La buena. No, blanca siempre. Antes llevaba un escudo aquí, estampado. Sí, la pueden pagar. ¿Con jalea? Sí. Ya, uno de coco con mora. Dos. No, una. Una media de educación física para niñas. 8 días sería. 2 medias. Sí. Ella calza Vos 6 probás medias. Y dos medias Sí, medias pruébate. del diario. Una media, a ver, escúchame. Una media de educación física y 2 medias del diario. No mires a la cámara. Ya, gracias. Hola, mami. ¿Qué dijo? No, espérate. ¿Qué medias? ¿Qué cosa dijo que tenía que comprar ¿El el uniforme? calendario? Está usando el 38. Un uniforme de cultura física y un par de medias de cultura física. Me olvidé de darte. ¿No? Y 2 pares de educación. Medias de... Haga que le entrega, pues. No. ¿Cuánto calzas? 6 y medio. 7. 6 y medio, 7. ¿Cuánto calzas? Yo creo que también, sí. Una educación física se le faltaría. Sí. Ya. Ya. Ahí. Vamos a darle la foto. Sería para 2 días, ¿verdad? El formato de un polín. Ya, uno de coco puro. Ya vas. No tengo ningún amigo secretario. Gracias. La vergüenza. Tú sigue en la tuya. Solo mira el paisaje, vale. Espérate, no te muevas. El cinturón no. Ay, al... Ya. No, ahorita peor. Un ratito. Y no, es un poquito más arriba. No, es que
tiene que verse así, está bien, solo mira hacia allá. Se cayó. Solo mira hacia allá. Espérate que se cayó. Ahí está. Mira hacia allá. Ya. Ya. Vuelve a hacer los pies como hiciste antes. Así. Ajá. Uy, ya. Para tocar el volante. Déjame sacar. No, ya se quedó de acuerdo. Mañana viernes, igual ya vamos a mañana viernes a qué hora. Ahí pues. No le voy a preguntar, soy que me Ah, ya, es que no me indicó que era nada más del viernes. Porque nada más me dijo a las 10. Es que tiene que, es lo que yo le expliqué el otro día. Quédate quieta. Ya, y ahí andate alejando. Ya voy. Cámara rodando. Acción. Corte. Rodando. Vale, aquí me duele. Ahí mismo, otra vez. El tema prestado que dice ¿cómo? Vázquez de la pelea contra Mr. B. Ya estoy grabando. No voy a grabar porque Rodrigo no ha llegado. Medio listo. Graba, graba. Ya, me aviso. Rodando, graba. Ya. Rodando. Mami, no está el cuchillo, chiquito. Debe estar ahí en la... De toda la operación. Sabía que perdimos el camión. Sabía que nos encontraríamos con Loki y lo eliminó. No hay. Y se las arregló para llevarse las drogas antes de que lleguemos nosotros. Resulta que Reynolds y Wilkinson tienen el mejor informante. ¿Y quién es? Revisaremos a todos los implicados en la operación.
Corte. Tony. Espera. Entonces, ¿quién tiene la mercancía? Bueno, ¿lista? Bárbara quiere sorprendernos y cocinó toda la mañana, así que ven. ¿Y Mateo? ¿Qué pasa, María? Papá, Mateo duerme en la habitación. ¿Por qué no me lo dijiste? Me avisa. Ya. ¿Sonido rodando? Listo. Cámara rodando. Tía, ¿puedes repetir eso de Thais? Llama a mi papi que ya va. Está ahí ya mi papi que ya venga a comer. Es que no duerme. Cuando le dispararon a Luke, cayó del 0997 Fui al agua a buscarlo y no lo encontré. Los rescatistas. 496 961. No va a aparecer eso, ¿no? Rodando. Los momentos más importantes. Ay, déjame ponerme de nuevo toda la desecuación. Avísalo. Ya nos vamos. Ay, ya voy a salir. Ya no me sé peinar y vete. Yo lo más pido, la muerte, no tiene eso para mí, la vida. Anda. Olvídate tú. Vale, y ya puedes voltear. Si nadie mintiera y murieras el día de hoy, ¿qué dirían de ti? No sé, tal vez a mi familia. Yo creo que sí sé que diría como que ay, la extraño, era buena persona. Pero mis amigos no sé realmente. Siento que nunca terminas de conocer a la gente. Y si murieras hoy, ¿qué te hubiese gustado que dijeran de ti? Sabes que soy una persona muy alegre y que ayuda mucho a las personas, ¿no? Así. ¿Y qué de diferente tienes de lo que hoy tienes con respecto a cómo te hubieses querido ver el día de hoy? O sentir, o que cómo te viene. No sé, si hubiera un día fijo haría todas las cosas que no puedo hacer, y si no hubiera un día fijo... ¿Qué son las cosas pues, que no puedes hacer? A ver, cosas que no puedo hacer... no sé, así, cosas que yo quisiera hacer en lo personal. Ajá, ¿cuál? No sé. Tienes que hacer un Patinar. Ajá, patinar o ir a otros lados, conocer más. ¿Y qué te impide llegar a eso? Nada, no sé, el tiempo, tal vez.
tiempo es efímero, así que hay que ir. Por eso mi mamá siempre que hay una oportunidad vamos. así que haz una lista y pon tus metas, porque no sabes cuándo es el último día. Está ahí. ¿Te imaginas que te vas a morir en un mes? ¿Qué harías? Yo viajaría. O sea, a mí me da mucho miedo los aviones, pero me gusta ir y conocer lugares. Bueno, si no se muestra la No, cara. que tú no habías venido. No, me quedé faltar la cimentada. Ah, disculpe. Bueno, esa me Pregunta. Bueno, no sé. La gente es relajada. No, pídele Kiara. Mira, mientras no muestres el Bueno. No vas a mostrar el rostro de los niños, ¿verdad? Primeritos que les den la bienvenida. Oye, Anthony. Mande. No hablo tranquilo. Hace unos días estaba viendo el video de la primera vez y decía, sí que a ustedes, y le dije no. La que más nos vota y la que quiere, pues. Sí, pero es que ya, muchachos, ya. Si en el paseo nos dijeron, cállense, no digan nada, no griten. Así nos dijeron. Ni muy bien estábamos arriba. Y dijeron, no hagan bulla. Ey. No fui, tiempo. No me acuerdo. Y nomás ¿Ve? y el papel cuesta, no, el papel cuesta $1 la... Se olvidaron, no te metas por ahí. Sí, yo me di cuenta. Al uno a mi abuelo le dio clases ahí. Le dio clases a mi papá, le dio clases a mi mamá, a mis tíos. A mi papá le tenía coraje, empezamos... Como loca. Sí. ¡Ay! Mira, ya hay un pájaro. ¿Qué? Ay. Aguanta, mija, aguanta. Bueno, lo coño, tengo una carrera. Déjame tu cartera. Creo que verás. Mira, esta yo la paso. Ahorita me fue durísimo, que era salta. Y se va la pilla. Esa tu pilla. ¡Ay! Oye, dame la pilla y me la deje que lo voy a pegar. Venga, que después le van a pegar. ¿De qué es? La princesa. Muy bien. ¿Estás estudiante? Sí, estoy en sexto. El piecito. Cuidado, coge la tara.
Acción. Acción. Venga, ahí está. Ya. Adara, trae el sol. Lisa, vengan ya, vengan. Uy, a ver, no tienes que estar acá. Pero para poder estar ahí tienes que prenderte. Salomé. Métese en la boca. Todo. Me van a por un año. La clínica que cuando la mamá la mamá de Saladín ¿Todo bien? Llámala a mi hija que ahí te ella. Daisy. Daisy. Ay no, que no se. Mira, Chinita, ¿ves? ¡Ay, la teta! ¡La teta! Mira la teta, ¿ves? La teta. Te voy a atrapar. Te voy a atrapar. ¿Tienes suficiente? Ya, acción. Como que te escondes en el árbol.
Oye, ustedes nunca saludan a los vecinos al frente, no les hacen a la manita. Ya, acción. 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 Estoy grabando, no se muevan. Ahí se muevan. La línea, Thaís. Ahí, quédate quieta, no te muevas ni un centímetro. Que las personas se mueven. Ya estoy grabando. Vale, girar adelante. Alzate un poco el brazo y levántate y mírate como el este. Y ahí álzate como la mano. ¿Cómo? A ver, te levantas. A ver, me levanto un poco. Ajá, no, ajá, como que levanta la mano y ya no te tengas. Ajá, así, la levantas y te pones a ver. Acción. ¿Cuándo? Hágale. Queso, diga queso. Yo no le doy. Yo no le voy a dar. Cheese. Dígale cheese. Nada más el niño dejó sucio No, ya voy a recoger. la sartén. Ah, que faltó comida. Ahí ya no hay nada. ¿Y quién comió? Llamé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Uy, no, estoy grabando. Ay, oye, ¿cómo se detiene? ¿Cómo se detiene esta cosa? Aquí. Vale, es que me van a apurar a hacer la ensalada. Ahí. Hola. Pero aquí para grabar. ¿Por qué? Que ahí estás grabando. Cuando se pone así, estás grabando. Y para detenerla pones aquí. Ya. Aquí. Rodando. Ya voy. Corte. Listo. Cámara rodando. Acción.
Sonido rodando. Sonido rodando. Ya, rodando. Vale, aquí me duele mucho. Ahí mismo, otra vez. Mira la cantidad de manchas que se... Otra serie, la... Vale, es que... Ya, me avisa. Rodando, bravo. Ya, rodando. Mami, no está el cuchillo, chiquito. ¡Corte! ¡Rodrigo, no No se escucha, me caso. ¿No se está escuchando? Es que tienes que hacerlo más acá. No, sí se escucha, pero no se escucha el ¿Sabes pelo. qué? Ah. Ay, qué asco, apesta feo. Si quieres yo hago boom y tú solo ves que no sale el boom en la cámara. Mami, ya pongo el arroz. ¿Te bajaron la llama el arroz? Esto ya está listo. Ya, pa. No, porque después yo le hago. Ya la apagué. Ahora yo hago, yo hago. Está ahí, ven acá. Lo que me complica es tener esta cosa. Sí, sí, por eso, ven acá. Cuidado, despacio. Oye, sigue grabando esto. Sonido rodando. Sabía cada detalle de toda la operación. Sabía que perdimos el camión. Sabía que nos No encontraríamos con Luke y lo eliminó. No hay. Y se las arregló para llevarse las drogas antes de que lleguemos nosotros. Resulta que Reynolds y Wilkinson tienen el mejor informante. ¿Y quién es? Revisaremos a todos los implicados en la operación. No, esa que hay que robar. Sonido rodando. Eres un tonto, Tony. Espera. Entonces, ¿quién tiene la mercancía? Bueno, ¿lista? Bárbara quiere sorprendernos y cocinó toda la mañana, así que... Bien. ¿Y Mateo? ¿Qué pasa, María? Papá, Mateo duerme en la habitación. ¿Por qué no me lo dijiste? Corte. Ya. Sonido rodando. Listo. Cámara rodando. Hija, ¿puedes repetir eso de Thais? Llama a mi papi que yo hago. Hija, Está ahí ya mi papi que ya venga a comer. es que no hay cuerpo. Cuando le dispararon a Luke, cayó del 0997 Fui al agua a buscarlo y no lo encontré. Los rescatistas. 496 961. No va a aparecer eso, ¿no? Corte. Hola, buenas tardes. Rodando. Corte. ¿Me avisas? Ya. Rodando, ya. Este es un wild de la escena de la cocina, la comer. Ya vengan a comer. Chicos, vamos a comer. Ya vengan a comer. Chicos, pongan la mesa. Sonido. Bueno, ¿se escucha mi voz? No mucho. Ponme medio el micrófono. Bueno, vale. Bueno, no importa, lo más importante es que se escuche los sonidos. ¿Y por qué no te pones mejor aquí al lado? O yo me pongo al lado tuyo. Ya, lista. O me pongo más acá. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate como estabas, exactamente como estabas. Uy. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Valeski López. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 15 años, a punto de cumplir 16. Y aquí hay que bajar la corta. Perdón. Sonido listo. Ya, ¿sonido rodando? Ya. Bueno, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Hola, yo me llamo Valeria Nelly López Rivas y tengo 15 años. ¿Estudias? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Cómo estudias normalmente? Estudio y a veces después de estudiar y hacer todas mis tareas, también pinto o hago alguna otra actividad. Bueno, ¿puedes contarnos cómo fue tu primera menstruación? Bueno, en realidad fue un poco raro porque estaba en un paseo con toda mi familia y de la nada, cuando llegamos del río, estábamos en la casa de una tía, creo que era, y de la nada mi prima me dice, ¡ah, estás manchada! Y todos nos preocupamos y entonces yo fui al baño y me bañé y mi mamá me dijo que estaba bien y que nomás esté tranquila. Corte. Sonido rodando. Y ves como que se verá cualquier cosa. Ya está rodando el sonido. ¿Qué cosas crees que cambiaron en tu vida a partir de tu primera menstruación? ¿Cómo crees que has crecido? ¿Qué cosas has dejado de cuando eras niña y ahora crees que ya no haces? Espera, para que esa pregunta me confunde. Preguntas. ¿Lista? ¿Lista? ¿Rodando? Sí, ya. rodando. La pregunta que te hice hace un rato. De ¿qué cosas crees que has cambiado? Bueno, en el ámbito de cambiar algunas cosas, creo que el hecho de que cuando estás menstruando, a veces tu mamá te puede decir que no te puedes meter a la piscina o a la playa o a esos tipos de lugares porque te puede bajar y puede ser un poco desastroso. También el hecho de que menstruar significa, para algunas personas, bueno, o para mí, significa que estoy dando un paso más para crecer y crecer es parte de la vida, parte de lo que las personas hacen diariamente, porque puedes crecer físicamente, pero también puedes crecer mentalmente. Y siento que también mentalmente puede ser un poco más complicado para algunas personas que físicamente, porque te puedes adaptar, puedes decir que no pasa nada, que los cólicos no te van a afectar y puedes seguir con tu vida diaria, pero a algunas otras personas les puede afectar tanto al punto de que no quieren hacer nada, se quieren quedar en sus camas y eso. Sonido rodando. Creo que... Le puse pausa. Sigue, play. Creo que a nadie le gusta menstruar por el hecho de que los cólicos para algunas personas son muy fuertes, para algunas otras personas no se siente, y el hecho de que también Espera, habla como que a ti no te gusta, o sea, como Sí, eso iba a decir. de ti, no como o sea, se siente como una... Ya. Como una... Grabación. Listo, ya, habla. Ya, desde mi experiencia propia, creo que a mí no me gusta menstruar. Corte. No me gusta menstruar. Sonido rodando. Bueno, a mí no me gusta menstruar porque los cólicos a veces suelen ser un poco fuertes y también puedes llegar a... O sea, en mi opinión, yo... Sonido rodando. Ya. A mí no me gusta menstruar porque los cólicos que tengo a veces son muy fuertes y... ¿Por qué te ríes? Sigue, ya otra vez. ¿Por qué no te gusta menstruar? A mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? A mí no me gusta porque tengo cólicos muy fuertes que a veces hasta me dan ganas de vomitar o cosas así. ¿Y crees que a alguien le gusta menstruar? Creo que a nadie le gusta menstruar. ¿Por qué? Porque primero, lo que dije antes, que no nos podemos meter a la piscina o a la playa. ¿Y crees que alguien o sea, no crees que exista nadie en el mundo que sí le gusta menstruar? Bueno, tal vez a algunas pocas personas, pero creo que a la mayoría de las personas no les gusta menstruar. Y, o
sea, como que cuando llega ese momento en el mes, ¿te sientes bien, te sientes mal o cómo te sientes? Depende del día, a veces me siento bien, a veces me siento mal, a veces no quiero hacer nada, a veces me siento muy hiperactiva que quiero ponerme a hacer todo. ¿En serio? ¿Y cuando recién menstruaste, tuviste alguna, o sea, como te daba vergüenza decírselo a tus amigas o fue algo como súper natural y contaste a todo el mundo? No le conté a todo el mundo, pero también es como que nomás fue normal y ya como que no debería darme pena decir algo que me pasa naturalmente todos los meses. ¿Entonces no te dio pena? No, pero tampoco es que le conté a bastantísimas personas. ¿Y cuando menstruaste, qué hicieron las personas que estaban alrededor tuyo? Se preocuparon por mí y me explicaron que era normal y que todo iba a estar bien. ¿Y tú cómo estabas en ese momento? ¿Cómo eran tus emociones? No sentía ninguna emoción, nomás estaba en shock. Sonido rodando. Espérate, ¿estás rodando? Bien, a ver, bueno. Sonido rodando. Ya, ¿qué tal? ¿Y cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, mi nombre es Thais López, tengo 18 años. ¿Y qué más era? Nada, solo eso. Solo eso, bueno, okay. Cuéntanos acerca de tu primera menstruación. Bueno, realmente no me acuerdo mucho, pero según lo que, recapitulando un poco, puedo acordarme, es que estábamos en la playa y justo habíamos llegado. Entonces voy y me voy a bañar, pero cuando me quito el traje de baño veo una mancha extraña, como un color rojo, café, muy raro. Entonces ahí lo que yo hago inmediatamente es decirle a mi mami como, ¿qué está pasando aquí? O sea, porque para mí eso era muy raro. Y después ella me explicó que era que estaba empezando a menstruar. Y yo me quedé así como, ¿qué es eso? O sea, nada que ver. Y luego ella me dijo que era un proceso normal. Y yo dije, ah, bueno. Y ahí ella me enseñó cómo ponerme una toalla y me explicó que cada mes debía ponerme la toalla y cambiármela y ponérmela hasta que se termine mi periodo. Y ahí también aprendí cosas como que el periodo puede ser regular, irregular y bueno, unas cosas así que en ese momento yo no sabía. Tampoco en la escuela fue como que me dijeron específicamente o me hablaron de eso, entonces por eso se me hizo muy raro. O sea, sí hablaban de cómo funcionaban nuestros órganos reproductores, pero específicamente de la menstruación era como un tema medio tabú, porque a algunas personas les da como cosa hablar de eso, les da vergüenza, o a veces también se sienten como un poco, incluso asqueadas algunas personas, no sé, porque es como estás botando sangre porque realmente tu óvulo se murió, por así decirlo, y estás iniciando un nuevo proceso de ovulación en el que puedes quedar embarazada y esas cosas. Entonces sí, fue raro. Yo me sentí como con un poco de vergüenza, también un poco emocionada, si se podría decir así, porque era algo nuevo para mí y también interesada. ¿Y alguna vez, o sea, como que en la escuela no hablaban de eso, como que te dio vergüenza? O sea, ¿nunca se lo contaste a tus compañeras? En este caso yo ya no estaba en la escuela, yo ya estaba en octavo. Pero en octavo me acuerdo que casi no se hablaba de ese tema. Y como que tampoco no fue como que se lo dije a alguien específico, solamente fue como que, por ejemplo,
iba a una piscina y ya no me podía bañar y entonces mis amigas a veces me preguntaban por qué. Y yo les decía, es que estoy menstruando. Y ahí se enteraban, pero no era como algo que, mira, ya inicié mi primera menstruación. No es como, no sentía que era algo así como de contárselo a todo el mundo. Sentía que era algo personal. ¿Y ese día que menstruaste por tu primera vez, qué dijo el resto, o sea, tu familia o como personas de tu entorno, tu papá? Mi papá no estaba, solamente estaba mi mamá. ¿Y cuándo se enteró? La verdad mi papá no dijo nada. Simplemente lo aceptó, por así decirlo. Y ya, pero no dijo nada. Luego mi familia también, como hay muchas mujeres, era como algo súper normal. Y fue como que, ya. Y así. Pero también no es un tema que se toca habitualmente a menos de que te veas obligada a decirlo. Como de que no me puedo meter, estoy menstruando. O no, es que no me siento con ánimos, me siento muy mal, estoy menstruando y los cólicos me tienen mal. Porque sinceramente, o sea, a mí sí me duelen mucho los cólicos, pero a mí no me gusta tomar pastillas. Aunque hay personas que sí lo hacen y toman pastillas. Pero desde lo personal a mí no me gusta eso. Entonces prefiero no tomar, pero sí me duele. Aunque también he escuchado que hay personas a las que les duele incluso mucho más y tienen ganas de vomitar y esas cosas. Pero yo no he llegado a ese extremo. Aunque también, si antes de que yo empiece a menstruar, siento los síntomas y como que por ahí voy sabiendo que ya voy a menstruar, porque me cogen unos dolores y como que así se siente como raro. ¿Y qué cosas crees que han cambiado en tu vida a partir de menstruar? O sea, ¿crees que a partir de menstruar hay como nuevas reglas, como más seguridad en ti, en tu cuerpo, como no quedar embarazada y cosas así? Realmente yo creo que incluso antes de menstruar, como que mi mamá ya me tocaba esos temas por el hecho de quedar embarazada o tener relaciones sexuales, por el hecho de que yo ya estaba entrando en la adolescencia. Pero realmente fue mucho antes desde que ingresé a octavo. O sea, la menstruación llegó después de esos temas. Y eso. Pero sí, realmente no fue como después de la menstruación. Lo único que cambió fue el aspecto de que había ciertas cosas que ya no podía hacer. Como por ejemplo meterme en una piscina porque literalmente estás botando sangre. Entonces es un poco incómodo y puede llegar a ser antihigiénico meterte en una piscina o al mar incluso. Sonido listo. Grabando. Bueno, antes, la verdad, como que mi relación con el hecho de menstruar era muy diferente a como es ahora. Antes era un poco inexperta, a veces me colocaba la toalla mal y entonces eso podía ocasionar que me manchase. También me acuerdo que cuando empecé a menstruar mi flujo era realmente poco abundante, pero ahora que a la medida del tiempo y que me he venido haciendo un poco mayor, mi menstruación comenzó a ser abundante, pero asimismo mi experiencia en esta también lo fue. También antes no conocía los diferentes métodos que existen para llevar a cabo tu menstruación, para poder evitar que te manches la ropa y ese tipo de cosas. Me acuerdo que antes, según yo, solamente era la toalla, porque habían otras cosas, por ejemplo, en ese momento no estaba lo de la copa menstrual ni los distintos otros métodos que existen para poder cuidarse durante la menstruación. Entonces, como que lo único que así se escuchaba más o menos era el tampón. Pero era como medio tabú eso también por el hecho de que a las mamás le da mucho miedo como que te introduzcas algo dentro de tu parte íntima,
porque decían como, no, es que luego ya no vas a ser virgen, ese tipo de cosas. Pero luego con el tiempo fui descubriendo que una cosa que se llama himen, que según es lo que identifica que eres virgen, se te puede romper incluso montando bicicleta. Y eso fue algo que aprendí con mis amigas, o sea, que ellas me decían y así. Y luego también aprendí los otros métodos, como que existen calzones menstruales, toallas de tela, que también son como más amigables con tu propio cuerpo. También está la copa menstrual y creo que el anillo y los tampones. Sinceramente, no, es un poco muy incómodo en algunas ocasiones, pero siento que también luego tú en parte te acostumbras. No es como que te gusta, sino que te acostumbraste tanto a eso que es lo cotidiano. O sea, y también si ya no te llega es como puedo estar embarazada y es otro tipo de cosas, o también estás preocupada por tu cuerpo porque dices como tal vez tengo un desequilibrio hormonal o algún tipo de cosas, porque no es normal que no menstrue ya. ¿Qué reglas hay en tu casa respecto a salir, a tu cuerpo, a cosas que te puedes poner, cosas que no te puedes poner? En mi casa, o sea, como tal, ¿Qué cosas ves que normalmente hacen las mujeres? Como que reglas definidas o como acciones definidas que hacen las mujeres. A ver, a mí sí me dejan salir bastante, la verdad, con mis amigos y con mi círculo de confianza. Pero algo que, como incluso desde que era niña, siempre noté es que no suelen cuidar mucho por el hecho de a veces ser mujer, por el distinto tipo de violencia que se ejerce a veces contra nosotros al ser muy vulnerables. Y también está los diferentes tipos de abusos que existen hacia la mujer. En mi caso, cuando empecé a ser más grande y ya no salía en compañía de mi mamá, ella, la mayor regla que me puso es siempre cuidar mi cuerpo. Y también algo que siempre me dice, incluso cuando salgo ahora, es como si vas al baño, anda acompañada, siempre anda en grupo, con tus amigos. O sea, como también existe ese cuidado entre todos. Porque hay todo tipo de personas que a veces son malas y pueden causarte cierto daño. Entonces, como estar pendiente de todos nuestros amigos y eso. Incluso con mis amigas siempre es como, por eso a las chicas no les gusta ir al baño solas. Y a veces es como que la gente siempre pregunta, o en general los hombres, como se preguntan por qué nos gusta ir al baño acompañadas, pero no es como que nos guste, aunque luego de hacerlo continuamente ya se volvió algo que nos empezó a gustar, pero porque lo hicimos así. Pero eso de ir al baño acompañada surgió de esta creencia de anda acompañada porque no sabes qué te va a pasar si vas sola. ¿Y para ti qué es ser mujer? Para mí ser mujer significa poder alcanzar mis sueños, pero que a veces haya ciertos obstáculos porque la sociedad en un inicio era muy machista, entonces con el tiempo eso ha cambiado, pero en parte a veces tampoco no siento que sea así, porque hay muchos estereotipos como de, no puedes jugar fútbol tan bien como un hombre, o algunas cosas como, no puedes usar esa ropa porque es lo que usan los hombres. Pero en la actualidad me puedo dar cuenta de que la mujer puede usar la ropa que le guste, con la que se sienta cómoda, también con la que sea como su estilo, como se siente y ese tipo de cosas. Y que puedo hacer todo tipo de deportes y que eso no va a implicar que sea inferior a un hombre, porque a veces existe ese tipo de cosas de que como que el hombre, en mi caso, ha sido como, el rey de la casa, no puede cocinar, no puede lavar los platos. Aunque en mi familia eso con el tiempo cambió mucho, porque a veces mi abuelito hace el almuerzo. Lo que sí, nunca lo he visto lavar los platos, pero, o sea, no es como que no cocina porque es hombre, o sea, él sí sabe cocinar y sí lo hace.
y así mismo yo también lo hago. Pero como que a veces hay esas cosas como que yo digo, sí hay cierta diferencia y esa desigualdad en algunas partes, aunque poco a poco se ha ido erradicando. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, antes mi abuelita me decía como, ay no, pero como que mi primo hacía una cosa de fútbol y yo la hacía igual y me decía, no, pero es que eso no es para ti, pero ahora ya no es lo mismo y es como que, haz un deporte, practica, por ejemplo, vóley o básquet o fútbol o haz lo que tú quieras. Y en parte eso ha cambiado mucho también. Gracias. ¿Grabando? Ya. Estábamos hablando de su infancia. ¿Se acuerda tal vez de su primera menstruación? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Se acuerda? Diga si se acuerda, si no, no. No me acuerdo. ¿No se acuerda cómo fue? Mi mamá que nos hacía atender y bueno, nos hacía ir al baño y decía, no es que le van a cambiar tal cosa, sino que tienen que ustedes de formar las líneas donde ustedes se van a sentar. Y entonces ustedes van a ir a orinar allá, a limpiarse, a bañarse con lo que ustedes tienen de criar su cuerpo. Así nos decía mi mamá. Hasta ahora los muchachos también nos decían, convérsale, cuéntale a tu hija, a la otra. Así me decían, ahora no hace mucho. Sí. Y su mamá siempre le enseñó como esto de como cuidar su cuerpo. ¿Y qué le decía? Y mi mami siempre decía, esto es el cuerpo, no puede entregar ni dejarlo como que diga que aquí el cuerpo, el patio, y ahí dejo todo para que venga otra persona, y puede uno ensuciarla o tocar, o no sé, pero nada más, nos dijo mi mamá. Y siempre, a pesar de ser grande, mi mamá, guapísima, y ya nosotros veníamos ya bañaditas, todas bien usadas, bien aseadas, y así nos decía mi mami hasta ahora que ya está. Sí. ¿Y usted se acuerda cuando usted sangraba? ¿Le gustaba sangrar? ¿No le gustaba sangrar? ¿Le daban cólicos? Me daba cólico. Me cruzaba como que sea una señorita grande. Yo le decía, no, mi respeto. Y me decían, mi mamá me decía, eso se nos enseñaron ellas, que es un respeto el que uno tiene para que la niña o el niño tienen su manera de arreglarse, de vestirse, de tener sus cosas. Así nos hacían. ¿Y para usted qué significa ser mujer? Ser mujer es como, por ejemplo, ¿cómo le quiero decir? Ser mujer es ser respetuosa de todas los espacios, que puedo decirle así yo, más los espacios que llegaron a la casa de nosotros, porque así nos enseñaron, no es que eran varones, mujeres, y eran ya grandes, y mi mamá y mi papá tenían ese, entonces decían, tienen ustedes que ser respetuosa con sus hermanas, respetuosa con las primas, respetuosa, así. Y todavía me acordé de yo también, y sin tener que hacer con ustedes nada, pero yo me acordé, y yo decía, mira lo que nos dijo mi mamá, mi papá, que tenemos que cuidarnos. Entonces yo ya llegué anteayer acá, no he salido a ninguna, sino que llegué y me acordé de ustedes, y yo decía, ellos también son grandes, pero yo dije, en una vamos a conversar para que ellos también conozcan, ¿no? Y mire, eso es lo que me acuerdo ahorita, por lo que también estuve cerca de ustedes, aunque sea un ratito, y ahorita aquí. Así, mijita, entonces... ¿Y cómo era la relación con sus hermanos hombres? Los hermanos hombres... Mi papi, éramos nosotros nomás 3 o 4 mujeres.
y las niñas y los varones eran como 12, 13, 14 y nosotros poquito, nomás 4. Bueno, y mi papi sancionaba, mi papi, ¿ves? Temblaba que ninguno de esos varones tiene por qué, y si no han podido contestar porque estudian mucho las niñas, tiene que él ver qué es y tener mucho cuidado de lo que papá ha dicho y la mamá. Así han sido. Y hasta ahora ustedes les han de tener la mamá porque los papás han sido, ¿ves? Y cuando usted tiene hijas, ¿verdad? Sí. Y cuando sus hijas menstruaron, ¿usted qué les dijo? ¿O cómo fue eso? ¿Se acuerda un poco tal vez de cómo fue esa experiencia? Como primera cosa, mami, que me voy a enfermar, mami, que falta esto. Entonces yo vine, es que yo soy más. Entonces ya mi hija. O sea que yo te busqué. Uy. Siga. ¿Y qué le decía? Entonces mi mami me decía a mí, pues, primero. Y ya cuando ya nacieron mis hijitos, también ya después ya empezaron a caminar, a andar, y ahí después se mostraron y ¿cómo te quiero decir? Cuando iban a menstruar, ya mi mami le dijo, como clarito, así le dijo a las niñas, a mis hijitas, no sé cuántas eran, 4, bueno, las que hayan sido. Y entonces decía mi mami, las niñas, cuidado, las niñas, ninguno de los hermanos ni nadie, las niñas, son las señoritas. Así era mi mamá. O sea que cuando una niña comienza a menstruar, se vuelve ahora una señorita. Una señorita. Y pasan más momentitos que mamá, mi papá está ocupada, papá se va a trabajar y entonces las niñas lindas, mi mami, la ropa lavadita, planchadita y todo. Yo digo que así van aprendiendo. Yo así mis hermanas también. Una por ahí que está, esta que me gritó. También, aunque sea que le reten, que haga bien. Ella hace bien. Y así todos. A ustedes, mis amigos, cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su nieta preferida? Grabando. ¿Ya está grabando? Ya, ¿cómo se llama y cuántos años tiene? Mi nombre es Karen Yasmín Rivas Abando y tengo 42 años. ¿Puede contarnos tal vez su experiencia de la primera menstruación? ¿Cuántos años fue? Cuando fue mi primera menstruación, bueno, hace 30 años porque fue a los 12 y sí me asusté bastante porque antiguamente no te explican cuándo va a venir la menstruación, sino que era como un tabú. Y en el momento en que llegaba era que recién te explicaban cómo colocar una toalla, qué era lo que venía y por qué venía. Entonces sí me asusté un poco porque no sabía por qué me bajaba sangre y comencé a llorar y llamé a mi mamá, justo estaba aquí en mi casa y ya ella ya acudió a mí y ya me tranquilizó y me enseñó cómo hacerlo. ¿Y cómo, o sea, cuando su mamá llegó, ella cómo reaccionó, lloró, como tal vez dijo algo, le dijo a las demás personas y cómo reaccionó su entorno cercano a eso? Sí, fue como que todo el mundo se sorprendió y nosotros, nuestro entorno cercano, pues nada más éramos los 5, mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas. Entonces ahí como que, ya es señorita, era como... Pero me abrazó, me dio como ese consuelo porque estaba yo asustada, me dijo no se asuste, a ver, mire, esto es así y ahí me enseñó cómo colocar la toalla en el calzón y sobre todo me indicó que es un proceso que vivimos las mujeres y que es mensual y que no va a pasar nada, que a veces nos dan dolorcitos en el vientre. ¿Y cómo ha cambiado su relación con la menstruación en los años? O sea, por ejemplo, ahorita ya tiene 30 años menstruando, pero al principio, ¿cómo la siente ahora? ¿Le gusta menstruar? ¿No le gusta menstruar? Más que me gusta es como incómodo.
es incómodo debido a que yo tengo un proceso de menstruación de 8 a 9 días, lo he tenido siempre. Y por lo general, a medida que va pasando el tiempo, ahora hace más como unos 5 años atrás o 10, siempre el segundo día ha sido como más difícil porque me baja demasiado flujo y es como que el cuerpo se me descompone. Entonces no es algo que nos agrade, pero hay que aceptarlo porque somos mujeres y es parte de nuestro sistema del cuerpo. Si menstruamos es algo normal, si no lo hacemos es algo anormal. Entonces, por ese motivo, creo que uno se adapta y se acostumbra como algo que es parte de ti. ¿Y cuando menstruó por primera vez, le contó a sus compañeras o cómo fue eso? ¿Le dio vergüenza? Estábamos de vacaciones, o sea, como no hubo la oportunidad. Pero luego, ¿cómo se enteraron o cómo habló eso con sus amigos? La verdad que ya no me acuerdo. Ah, ya. ¿Para usted qué es ser mujer? Ser mujer es ser yo. Es ser espontánea, es ser divertida, es ser alegre, es ser yo. Y cuando sus hijas tuvieron su primera menstruación, ¿qué les dijo? ¿O qué trató de tal vez cambiar en ese momento que tal vez usted no le dijeron? Bueno, actualmente ya se prepara desde cuando están muy pequeños los chicos en la escuela, se les habla sobre esto. Ya es parte de ciencias naturales como la materia que hablan sobre el cuerpo, los cambios que van a sufrir los niños, los cambios que van a sufrir las niñas. Y dentro de eso ya nada más era como que en casa un complemento antes de. Por eso ellas en algún momento se pusieron a llorar, pero de como que, ay, los nervios, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, como la impresión de no saber. Pero fueron como dos cambios, o sea, la mayor se puso como a llorar. Pero la menor, en cambio, no, la menor fue como que, ya me llegó, bueno, ya. Una cosa así, entonces. Pero así mismo el abrazo, el saber que ya ellas están en otro proceso, van creciendo. Sí, como mamá te preocupa y te alegra a la vez porque es un proceso normal, ¿no? Del desarrollo de la mujer. Cuando comenzó a menstruar, ¿qué cosas cree que cambió? O sea, ¿cree que tal vez cambiaron cosas en su vida? Tal vez nuevas reglas, tal vez la dejaban salir menos, tal vez la protegieron más su cuerpo, como cosas así. No. No. No, fue como algo normal dentro del proceso de uno como mujer vivir. Pero cree que tal vez cree que menstruar es como no hay cómo explicarlo, como una señal de que ya está comenzando a crecer. Sí, es una señal de que está comenzando a crecer, pero uno tiene que adaptarse, porque no puedes dejar de ir a trabajar porque estás menstruando, ni puedes dejar de ir al colegio porque estás menstruando, ni puedes dejar de hacer las cosas porque estás menstruando, o sea, es parte de ti. ¿Y usted tal vez, está a favor de eso? ¿No le gustaría como que tal vez eso cambiara? No, porque no es una enfermedad. O sea, es como algo que... Es algo normal de ti. Y si tal vez pudiera, tal vez si pudiera volver al pasado y como decirle algo a la Yasmín que menstruó por primera vez, ¿qué le diría? Que no se asuste, que es algo normal. Muchas gracias. ¿Sonido rodando? Ya. Ya, listo, estamos rodando. Ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y cuál es tu edad? Mi nombre es Janet Espinosa Guevara y tengo 44 años. ¿Podrías contarnos tu experiencia con tu primera menstruación, por favor? Bueno, fue a mis 14 años y si bien pues ya con nuestras compañeras, mis amigas, pues sabíamos que tenía que venir ese momento,
En cambio en casa pues mi mamá no nos hablaba mucho del tema. Entonces el día que me empezó mi primera menstruación, empecé con cólicos, ¿sí? Y cuando ya me di cuenta que estaba en mi primer ciclo, pues le dije a mi mamá, pero solo me dijo que ya, que tenía que empezar a utilizar pues las toallas sanitarias, y eso fue todo lo que tuve de comunicación con mi mamá. Y con mucho cólico, mucho dolor, y bueno, y ahí empezar a tomar medicación, antiinflamatorios, y no más que eso. Y de lo que hablábamos pues con mis compañeras, mis amigas, que era lo que por ahí hablábamos un poco más. ¿Y por qué dijo que fue horrible? ¿Con qué sentimientos la recuerdas? Sí sentía vergüenza de decírselo a mi mamá, y sobre todo no me gustó por la cuestión del dolor, del cólico, que fue como empezó todo, ¿no? Entonces el hecho de que era incómodo utilizar toallas que no estaba acostumbrada, el dolor, todo, una alteración de todo, porque hasta la parte emocional, todo alterado en ese momento, ¿no? ¿Cómo ha sido su relación con la menstruación? O sea, todos estos años, ¿cuántos años lleva menstruando? ¿Cree que ha cambiado? ¿Le gusta menstruar? Bueno, no, de los primeros, yo creo que primeros 10 o 15 años que empecé a menstruar, para mí era un martirio, porque siempre eran cólicos muy fuertes, a pesar de la medicación, antiinflamatorios, todo lo que utilizaba, siempre era cólicos que incluso hasta me desmayaba en alguna ocasión. Y a veces con incluso muchas alteraciones. Entonces, para mí era como un martirio. Por lo menos los 2 o 3 primeros días, los primeros años eran hasta 7 días. Entonces eran muchos días, mucha pérdida, y eso era muy incómodo para mí, por todo, por el dolor, por el uso. Se me sentía incómoda con las toallas y todo, pero bueno, después ya de unos años que empecé a controlar mejor todo, empecé quizás a hacer ejercicios, que eso también creo que me mejoró la parte de los cólicos, porque después de empezar a ejercitarme sentí que eran menos los cólicos que me daban en la menstruación. Y también como aceptarlo y verlo como ya algo más natural, controlar la parte de los dolores desde antes de empezar el cuadro. Entonces como que empecé a conocerme mejor y a manejar mejor toda esta situación. Y a verlo ya de otra forma, porque es algo que es natural, normal, y lo fui llevando mejor hasta ahora. Sí, y ya estoy preocupándome más bien que me venga la menopausia. ¿Qué es para usted ser mujer? Bueno, ser mujer, primero pues viene desde la genética con los cromosomas, pues, ¿no? Ser mujer pues es tener un cromosoma XX, y es lo que nos hace pues tener nuestras características sexuales femeninas, no solamente en la parte genital, sino también en la parte psicológica también, ¿no? Tenemos ciertas diferencias entre hombres y mujeres, y es lo que quizás pues es lo que determina la parte de ser mujer. ¿Cómo reaccionó su entorno cercano cuando fue su primera menstruación? ¿Su papá, su mamá? No hablaban del tema. No, en mi casa no se tocaba mucho el tema, porque siento que era como para todos algo vergonzoso, no sé. Mi mamá no lo hablaba, solo decía de que, bueno, que ya eran las toallas sanitarias, esto, lo básico, pero no era algo que habláramos mucho, ¿no? Mi mamá también siempre ha sido un poquito evasiva de todas estas cuestiones, entonces no era de conversar mucho de este tema, y para mí era un poquito vergonzoso también preguntarle. ¿Y en su hogar ahorita lo conversa o cree que sigue siendo como
algo que no se habla con otras personas normalmente? En mi caso quizás no tengo niñas como hijas, ¿no? Entonces por ahí no he tenido esa oportunidad de tocar esos temas con alguien más. Pero nunca les ha hablado entonces a sus hijos de como menstruación o como igual es algo que a usted le pasa. ¿Nunca? Como son varones, no he tocado ese tema. Bueno, y usted, o sea, como que, ¿qué cosas ha visto o qué cosas le ha enseñado tal vez su familia, su mamá, de cómo portarse como mujer o qué hacer como mujer? Bueno, siempre creo que nosotros aprendemos es del ejemplo, ¿no? Sobre todo porque no es que en mi caso no es que me lo hayan dicho, sino que es lo que hemos visto. Siempre en mi casa la mujer es la que estaba destinada a hacer las labores de la casa, lo que es limpieza, cocina, lavado de platos. Y el varón, en cambio, era ser atendido, ¿no? Y eso viene desde mi mamá, pues, y también desde mis abuelas. Entonces, en ese aspecto, pues, adoptamos como esos patrones de que la mujer era para este tipo de actividades y el hombre no. Y actualmente, pues, en cambio, si bien a veces he repetido esos mismos patrones, pues a veces también ya estoy tratando de mejorar en cuanto a que mis hijos, que son varones, empiecen a tener ciertas actividades que también se relacionen al apoyo y a la ayuda de la mujer en el hogar. ¿Cree que su vida, o sea, qué edad usted comenzó a hacer este tipo de labores o cómo cree que su vida cambió cuando comenzó a menstruar? Tal vez había más reglas, tal vez había más control sobre su cuerpo, tal vez no la dejaban salir tanto. Bueno, sí, cuando uno ya, en ese tiempo decíamos, se hacía señorita, ¿no? Ya quizás los padres también se preocupan más porque ya nos ven más adolescentes, que empiezan también las preocupaciones por lo de que uno empieza a interesarse por los chicos y esto, pues, y también, pues, que se sabe, pues, que una vez que ya empezamos a tener nuestros periodos menstruales, también estamos entrando en una edad reproductiva y el miedo también de nuestros padres y cuidarnos más y y a veces hasta prohibirnos ciertas cosas, ¿no? Salidas por ahí excesivas y siempre todo con muchos cuidados. Sobre todo en mi caso teníamos como mucha sobreprotección de parte de mis papás y y eso principalmente. Muchas gracias. Sonido redondo. Listo, ya. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Gisela Yamel Rivas Abando, tengo 43 años. ¿Podrías contarnos cómo fue tu experiencia con tu primera menstruación? Mi primera menstruación fue a los 11 años. Trata de hablar. Ya, a ver, ¿cómo fue tu primera menstruación? Mi primera menstruación fue a los 11 años, fue un momento emocional. Ya, silencio en el set, vamos a rodar. ¿Listo? ¿Se viene rodando? Ay, no estás rodando, ¿verdad? Sí. ¿Comienzas a rodar? Bueno, hola. Hola, mi nombre es Joana Elizabeth. Perdón, Creo que no está conectado el micrófono. ¿El micrófono? Sí, solo escucho. Ah, no lo prendí. ¿Estás grabando? Sí, a ver, ya. Bueno, ¿cómo se llama y cuántos años tiene? Joana Elizabeth, 39 años. ¿Podría contarnos cuál ha sido su experiencia con la menstruación? Mi primera menstruación la recuerdo muy bien, fue el 22 de noviembre. Bueno, no me acuerdo del año, pero me acuerdo de la fecha. Y recuerdo que fui al baño y a la primera persona que le dije fue a mi mamá. Pero mi mamá lo tomó muy normal, tan normal,
que le dijo a mi papá que me fuera a comprar las toallas sanitarias. Y a mí me parecía extraño porque yo venía de una historia, qué sé yo, de vida, que era muy, muy cerradita a que las mujeres eran solo mujeres y los hombres a un lado. Entonces, ¿A qué se refiere con eso? A que a mí me cuidaban unas primas y una tía, porque mi mamá en ese tiempo estaba muy enferma y tenía mucho que viajar por sus tratamientos. Entonces mi tía me decía todo el tiempo, las mujeres juegan con las mujeres y los hombres con los hombres. Y entonces eso era para mí como que qué raro que haya sido mi primera menstruación y mi mamá le haya dicho a mi papá cuando es algo de mujeres. Eso lo recuerdo. Y que mi mamá me dijo que en ese mes eran las fiestas de la Virgen del Montserrat, de Montecristi. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, ahora vamos a pedirle a la Virgen que siempre te cuide para que ha llegado como que en un mes especial porque es el mes de la Virgen. Entonces esto ya va a pasar todos los meses. Y ese es el recuerdo que tengo de esa vez, o sea, de la primera vez que menstrué. A lo largo de los años que lleva menstruando, ¿cuántos años lleva menstruando y cómo ha cambiado su relación? ¿Cree que ha cambiado? ¿Le gusta ahora menstruar? ¿No le gusta? Al principio era muy incómoda porque algunas de mis compañeras en ese tiempo pues no habían menstruado todavía porque mi menarquia fue a los 12 y tengo compañeras que fueron a los 13 o a los 14. Entonces, por un lado sentías como miedo, pero por otro creías que ya eras más grande porque ya habías menstruado. Entonces, nunca me pasaron cosas así como que mancharme, nunca me pasaron esas cosas, pero sí no me gustaba, me gustaba estar siempre limpia y no me parecía bien cuando mis compañeras se manchaban. Ahora, en cambio, ya vas cambiando y cuando ves a alguien que se mancha, o sea, tú intentas ayudarla porque ya lo ves desde una perspectiva diferente. Antes, actualmente, o sea, creo que hace unos 3 años, sí, comencé a menstruar mucho más y 3 veces me he manchado, pero manchado, sí, muchísimo. Entonces, he sentido vergüenza, sobre todo una vez que me manché tanto, estaba en mi trabajo, que me tuve que coger un taxi, porque no cargaba otra ropa. Tuve que coger un taxi e irme al Paseo Shopping para comprarme otra ropa. Entonces manché el asiento del taxi. Entonces cuando me bajé sentí una vergüenza terrible porque tuve que dejar manchado y no le podía decir al señor. Entonces me dio mucha pena. ¿Se cree que es algo que aún sigue siendo como a escondidas? Sí, que hay muchos tabús todavía y que hay mucha gente que todavía no lo entiende, lo vemos así como que fuera anormal y creo que falta mucha educación. Creo que hemos avanzado bastante porque, por ejemplo, soy capaz de a mis hijos hablarles con mucha normalidad de la mamá está menstruando y como para que ellos supieran que eran las toallas sanitarias. Ya bueno, y ahora me toca cambiarles el término, pero en realidad yo les decía que la mamá menstruaba y usaba unos protectores que eran como los pañales que ellos usaban cuando eran pequeños. Entonces, por ejemplo, Santiago sabe que si la mamá menstrua tiene que buscarle los pañales, dice. Entonces ya los hago, o sea, como que sean parte de... no me gusta... escuchaba una vez a mi suegra, ahora se me viene eso a la cabeza. Escuchaba una vez a mi suegra que ella algo que le decía a sus hijos era no se enamoren o algo así porque cuando ustedes se casan las mujeres menstruan y eso es feo, o sea, como que tenía esas cosas. Y entonces yo decidí ser diferente, o sea, que los niños lo miren normal. Y me he acostumbrado así con ellos. Yo puedo ir al baño con ellos. Y ellos no se asustan. Y Mai lo tomé todavía así.
más normal. Cuando ella menstruó le dije, ok, esto es así, tú a partir de hoy pues vas a menstruar todos los meses, tienes que cuidar mucho de tu higiene, te cambia el carácter porque a veces esa parte uno no la entiende. Y ya. ¿Usted cree que a partir de su primera menstruación tal vez cambiaron cosas en su vida, como que la comenzaban a cuidar más, a proteger más, no le dejaban salir tanto? ¿O cómo cree que haya sido eso? ¿O recuerda eso? No. A ver, es que lo que pasa es que mi mamá fue muy liberal siempre. Creo yo que fue liberal porque mi mamá nunca puso obstáculos a que yo salga, vaya a fiestas. Sí, nunca hablaba de otras cosas, como por ejemplo ahora hablo con May de la sexualidad. Eso nunca habló mi mamá conmigo. Antes, creo que recién cuando me casé, ella ya es capaz de contarme todas sus cosas. Pero no era que me cuidaba así como otras mamás cuidaban a sus hijas, que no les dejan salir, No, mi mamá siempre fue muy liberal, creo, y daba mucha confianza. Entonces, con mi mamá, más bien por la confianza que me daba, era mi temor a fallar. Porque ella no decía, bueno, algunas cosas no, pero las que a mis amigas le decían que no, a mí sí me decían. O sea, a mí me dejaban ir. Por ejemplo, recuerdo un carnaval que a nadie dejaban ir, nos íbamos a Esmeraldas, a nadie dejaban ir y mi mamá ya me había dado la plata para los pasajes. O sea. Pero mi mamá cometió un error, que era que mi mamá no le decía a mi papá, le tenía temor. Su mamá le tenía temor a su papá. Ajá. ¿Por qué crees? Porque no le decía la verdad. Tenía temor, mi papá era muy celoso, muy cerrado. ¿Con usted o en general? En general. O sea, ha sido muy más hermético. O sea, entonces usted salía, pero su papá no sabía que usted estaba ahí. ¿Dónde estaba? Sabía a lo mejor que estaba mi mamá le decía que me iba con una amiga, pero mi papá no sabía con exactitud yo dónde estaba. Y ahora con su hija, ¿cómo lo tomó esto de la menstruación? ¿O cómo lo sintió? ¿Qué cosas usted fue diferente con ella que tal vez a usted no le explicaron en ese momento? Quizás que mi mamá lo que no habló de la menstruación... a ver, yo creo que fue muy similar el hecho de la normalidad con la que lo habló mi mamá o cómo lo tomó, y hice lo mismo con Jairo, por ejemplo. Cuando ella menstruó por primera vez, le dije también a Jairo, y entonces creo que hasta los niños y todos, entonces no le di como esa diferencia, sino como, ok, es algo normal, se le ocurre a todas las mujeres y vamos a seguir. Le costó adaptarse, porque ella sí, sus primeras menstruaciones creo que fueron más abundantes y tenía mucho más dolor que yo. Yo nunca tuve mucho dolor y también mis menstruaciones siempre fueron relativamente normales en fechas, o sea, eran y siguen siendo casi las fechas, la periodicidad la misma. Y ¿qué más? ¿Qué no hice yo con May? O qué sí hice con May es explicarle que pues desde ahora tiene ciclos menstruales en los que hay una fase en que va a ovular, en que en algún momento que decida tener alguna pareja, esa es su fecha de fertilidad. Coincidió con una amiguita que tuvo un evento adverso allí y tocó justo con su menstruación volver a explicarle, pero la diferencia es que ya en la edad, o sea, es diferente el contexto, porque May incluso en el colegio les habla muy abierto de el ciclo sexual, la vida sexual activa, entonces es todo diferente. En esos tiempos no era así.
En mis tiempos no era así. Yo estudié en un colegio solo de mujeres, con monjas, en que era todo cerrado. Entonces nosotros, todas las niñas que estábamos en ese colegio, nosotros teníamos que salir y ningún niño se podía acercar, porque si un niño se acercaba a la salida, al otro día te llamaban la atención. Entonces como que todo eso coincidía. Mi tía, el colegio, que fuéramos así. ¿Y tal vez qué cosas recuerdan que cuando era pequeña hacían los niños, o sea, que hacían los hombres o los niños y que usted lo hacía y que decía, wow, esto tal vez es diferente o porque yo hago esto y ellos no, cosas así? Los varones. A mí me llamaba la atención. Yo tengo bastantes recuerdos de eso, de ese trauma que ya lo superé. Los niños, yo no fui al jardín, sino que iba a una escuela que queda por aquí y iba de oyente. Entonces, ahí había un palo de ovo, como el que tengo acá. Entonces, todos los niños, mis primos, que son de mi misma edad, tenía 3 primos, uno falleció, 3 primos que uno nació en julio, uno nació en agosto, así uniditos, y todos de la misma edad. Entonces, estábamos en el mismo salón. Y el vecino de mi tía, la que me cuidaba. Entonces ellos podían subirse al árbol y yo no. Entonces a mí me parecía divertido eso de que estuvieran allá en ese árbol y yo no podía subirme. No podía subir. Porque mi tía decía que las niñas no pueden hacer eso. Las niñas tenían que estar sentadas, las niñas que tenían que estar adentro de la casa. Si ellas me iban a ver, ella tenía tres hijas. Entonces, eran mayores. Entonces ellas como que me cuidaban, como que yo era la más pequeñita. Entonces ellas me iban a ver ahí a la escuelita, como vivían ahí cerca, me traían a la casa. Y yo era adentro de la casa, yo no podía salir. Y el niño que vivía al lado era mi compañerito. Y ellos jugaban en el patio. Yo solo estaba en la ventana mirando cómo jugaban. Y una vez me salí, una vez me escapé. Ellos tenían como una puertita al lado de la cocina y por ahí se podía cruzar a la casa de la vecina. Entonces llegó ella, mi tía, y recuerdo yo tuve que meterme en medio entre la refrigeradora y la pared para que no me castigara, porque eso no estaba bien, jugar con varones. Incluso me decía que cuando uno dormía, los hombres tenían que dormir con los hombres y las mujeres con las mujeres. Entonces cuando yo regresaba a la casa de mis papás, cuando ya mi mamá venía de sus tratamientos, yo veía raro que mi mamá fuera a dormir con mi papá. Y yo le decía, no, las mujeres duermen con las mujeres y los hombres y bueno, ya después todo cambió, pero sí, ellos fueron muy buenos conmigo, pero sí tengo cosas así como recuerdos de traumas de esa parte. Bueno, última pregunta. ¿Para usted qué significa ser mujer? Ser mujer es, para mí, es más que tener un sexto sentido. O sea, la mujer es fortaleza, la mujer es amor, la mujer es capaz de pensar y sentir. Y creo que la mujer tiene mucha astucia. O sea, en realidad no soy feminista, pero creo que las mujeres tenemos unas capacidades increíbles de afrontar, enfrentar, crear, que los hombres les cuesta, no es que no lo pueden hacer, pero los hombres les cuesta hacer 7 cosas al mismo tiempo. En cambio, las mujeres tenemos esa capacidad, creo que innata, de ser mamás, ser mujer, ser profesional, estar en 1000 cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que he estado en algunas cosas en que veo que los hombres se sorprenden de que si estamos en una conversación o en algo, somos capaces de hablar de la cocina, del televisor, de la playa, de diferentes cosas, y de que de todas tenemos
conocimientos, o sea, somos capaces y rápido nos adaptamos a las situaciones. Los hombres les cuesta un poquito más, sí, creo que sí lo pueden hacer, pero creo que ser mujeres es tener muchas virtudes. Muchas gracias. Ok. ¿Ya lista? ¿Sonido rodando? Hola, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Hola, me llamo Miley Cedeño y tengo 15 años. Perdón, ya. ¿Podrías contarnos cómo fue tu primera menstruación, tu experiencia? Ya, a ver, me acuerdo que eran el último día de carnaval y mis tíos me habían invitado como a la finca de ellos donde hay una piscina. Ya, pues ya me había vestido, me había arreglado para que mi mami nos llevara. Y yo ya andaba con ganas de hacer pipí. Entonces yo decía, no voy. Pero ya no me las aguanté. Me fui al baño, ya fue cuando vi una mancha. Y yo dije, no, estoy viendo mal. Y al principio pensé que era popó por el color. Entonces llamé a mi mami. Y mi mami como que me miró como con tristeza. Pero yo, lo primero que le dije fue que no le dijera a nadie, porque yo no quería que se enterara nadie, porque al principio da vergüenza. Entonces ya ahí me enseñó a poner la toalla y ahí nos fuimos a donde mis tíos. Pero yo iba triste porque no me podía bañar en la piscina. Y justo yo decía como que yo no quería que mis tíos se dieran cuenta y tenía miedo a mancharme. Y justo mi mami estaba enferma ese día y me acuerdo que manchó toda la silla. Entonces yo, vi el lado bueno, que si veían como en el baño papel higiénico sucio, iba a ser por mi mami, no por mí. Y ahí se acabaron las toallas en la noche. Y mi abuela me dijo que me pusiera un trapito y me dio un pedazo de camiseta para que me pusiera. Y yo pensé que no me iba a manchar, pero terminé manchadita en la mañana. Y ya, así fue la primera vez que me enfermé. ¿Y crees que ha cambiado? ¿Cuántos años llevas menstruando? 4. ¿Y crees que ha cambiado tu relación con la menstruación? ¿Te gusta menstruar? ¿No te gusta menstruar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu relación con la menstruación? A ver, al principio era feo, porque eran como que yo era la única de mis amigas y era incómodo. Pero ya poco a poco me fui acostumbrando y lo veo algo normal. ¿Y cómo reaccionó tu entorno cercano, tu papá, tu mamá, tus hermanos? A ver, mi mami se puso triste, pero, no me lo demostró tanto. No llorando, no nada. En cambio, mi abuela sí. Como que ya está más grande y me vino a abrazar y así. Y ahí me acuerdo también que ese día en la mañana había ido a donde mi bisabuela y ella supo antes que ya me había enfermado ese día, porque ya me habían visto con otra cara, pero yo no. Qué raro. Y ya. Y mis hermanos, que les pido como una toalla sanitaria, que es un pañal, y que me traigan un pañal y me lo van a ver y me lo traen. ¿Y por qué crees que tu mamá sintió tristeza? Porque ya me estaba haciendo grande y ya iba a cambiar. ¿Y al principio te daba vergüenza? ¿Te dio vergüenza como contarle a tus amigas? ¿No se enteraron? ¿Cómo se enteraron? ¿Cuándo les contaste o cómo fue eso? A ver, al principio sí me daba vergüenza porque era estar en el colegio y si me quería cambiar de toalla me daba vergüenza sacar la toalla. Pero ya ahí, hasta que ya como que nos comenzamos a tener más confianza entre nosotras mismas, ya se hizo algo normal. Sacar una toalla sanitaria, mostrarla, prestarla y así. ¿Y qué crees que significa para ti ser mujer? Siento que significa mucho, porque somos personas capaces de muchas cosas.
y muy fuertes. No sé, que podemos con todo. Siento que podemos con todo. Un ratito, perdón. Ya. ¿Y qué cosas, o sea, crees que cuando fue tu primera menstruación, o crees que a partir de tu primera menstruación han habido cambios o sea, como en que te protegen más, o como que te dejen salir más, o como que protejan más tu cuerpo, o como que tal vez como que tu primera menstruación es como el inicio de darte cuenta de que, oh, ya estoy creciendo, o cómo viviste eso, cómo sentiste eso de crecer, de ya no ser una niña, ahora ser llamada una mujer? O sea, es que era difícil aceptarlo, porque tenía personas, primas, amigas, que podían hacer cosas que yo ya no podía hacer. O sea, como divertirse tanto, jugar, saltar, no sé, bañarse en la playa, bañarse en la piscina. Y era, o sea, al principio sí era feo, porque yo no les quería tampoco decir, porque me daba vergüenza. Pero ya hasta que acepté eso y se los decía, ya estoy grande y no lo puedo hacer. Pero nunca te dijeron nada sobre tu cuerpo, como que no te dejaron salir o algo así. No, mi mami nunca me prohibió nada. Me dejó ser libre. O sea, no ser libre totalmente, pero un poquito sí. Qué bueno. Gracias, May, por tu experiencia. De nada.